Hola chicos, ¿cómo están? Vamos hoy a ver la clase número 15, ¿sí? Recuerden que aún estamos en el capítulo 3 que se llama Derivación e integración de las series de Fourier. Entonces, ya hemos venido trabajando con las series de Fourier, con la derivación, la integración de las series de Fourier, y el paso que nos queda es expresar las series de Fourier de una forma diferente. Esa forma diferente se llama la forma compleja. Recordemos rápidamente que los números complejos son números, ¿sí?, que están compuestos por una parte real, que es un número real, y una parte imaginaria. La parte imaginaria normalmente está acompañada por la letra I. La I representa la unidad imaginaria. La unidad imaginaria se define como la raíz cuadrada de menos uno. ¿Se acuerdan que la raíz cuadrada de menos uno es un número que no es real? Entonces es un número imaginario. Y normalmente esa unidad imaginaria nosotros la vamos a definir como i, o en algunos textos también la definen como j. De hecho, MATLAB trabaja con la unidad imaginaria como j y no tanto como i. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a aprender a operar estos números complejos y ver cómo podemos utilizar estos números complejos para representar la serie de Fourier de una forma muchísimo más compacta. Entonces, empecemos por acá. Supongamos que tenemos dos números z1 y z2, ¿sí?, dados por estas expresiones que ustedes ven acá. Tiene una parte real y una parte imaginaria y nos piden hallar Z3, que va a ser igual a 5Z1 más 7Z2. Entonces fíjense que 5Z1 va a ser igual a 5 veces multiplicado Z1, pero Z1 es 2 en la parte real más 3 en la parte imaginaria. Entonces acá lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva y nos va a quedar 5 por 2, 10, más 5 por 3, 15 y entonces no sé si se dan cuenta, pero esto es 5 por Z1, la propiedad de la linealidad, ven ahí. Y para calcular Z2, perdón, 7Z2, que es lo que nos pide el ejercicio, 7Z2 va a ser igual a 7 veces Z2, que es 4 en su parte real, menos 5 y 5 en su parte imaginaria. Entonces aquí hacemos lo mismo, aplicamos la propiedad distributiva, 7 por 4, 28, menos 7 por 5, 35 y este va a ser 7Z2. Entonces si ustedes se la pillaron y se dieron cuenta, la resta o la suma en general de dos números complejos, 5Z1 más 7Z2, va a ser básicamente sumar la parte real, o sea, 10 más 28, pues me va a dar 38. 15 menos 35 me va a dar menos 20, ¿cierto? Si yo 35 le quito 15, pues me va a dar 20, pero como es negativo, me va a dar 20i, y esto va a ser igual a 5Z1 más 7Z2, que va a ser igual a Z3. Entonces, sumar o restar números complejos básicamente es sumar las partes reales, restar las partes reales, sumar o restar las partes imaginarias. La suma o la resta de dos números complejos me da otro número complejo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá me piden hacer una resta, pero aparece un número bastante interesante que es este z con una barrita. Z con una barrita se llama el complejo conjugado. El complejo conjugado básicamente me representa a mí lo siguiente. Yo tengo z es igual a A más B por I. Esta es la representación general, ¿cierto? Donde A y B pues son reales. Lo que me la diferencia es esta unidad imaginaria.
Ahora, el complejo conjugado se define como el mismo número complejo, pero con la parte imaginaria negativa. ¿Sí? Entonces, el complejo conjugado es el número complejo con su parte imaginaria negativa. Listo. Bien, entonces ahora vamos a tratar de resolver este ejercicio. Vamos a decir que esto es Z4. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, Z1 está igual, o sea, Z1 va a seguir siendo 2 más 3i y esto va a ser Z1. Pero en el caso de Z2 nos están pidiendo el complejo conjugado y el complejo conjugado de Z2 va a ser Z2 con la misma parte real, es decir, 4, pero con el negativo de la parte imaginaria. Es decir, que esto va a ser 4 más 5i. Menos por menos me da más. Y ahora lo que tenemos que hacer, pues, es operar estos dos números complejos, ¿cierto? Acuérdense que esto es 2, perdón, esto es 2 más 3i, y esto va a ser igual a Z1, y este de aquí abajo, aunque esto, no sé, no quiero que ponga nada de eso. Bien, y acá me va a quedar que este es Z2 conjugado. Entonces fíjense que cuando yo hago la resta de estos dos números es igual 2 menos 4, pues me va a dar menos 2, y 3i menos 5i me va a dar menos 2i. Y esto va a ser igual a Z1 menos el complejo conjugado de Z2, que yo lo llamé Z4. Fíjense que la resta de dos números complejos me da otro número complejo. Entonces ya ahí vamos definiendo. Ahora les voy a explicar para qué sirve el complejo conjugado, que es un número muy importante. Bien, ¿qué otra operación matemática puedo hacer con números complejos? Multiplicación. Sí, yo puedo multiplicar dos números complejos. Voy a llamar a este Z5. Z1 por el complejo conjugado de Z2. Entonces, vamos a calcular otra vez el complejo conjugado de Z2 es igual a 4 más 5i, ¿cierto? Tomando la parte imaginaria negativa. Y la multiplicación si la vamos a hacer lineal. Es decir, vamos a decir que Z5 va a ser igual a Z1 multiplicado el complejo conjugado de Z2. Z1 dijimos que era 2 más 3i por Z2 conjugado, que es 4 más 5i. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la propiedad distributiva. 2 por 4 me va a dar 8, 2 por 5, 10i, positivo, 2 por 4, perdón, ese ya lo hice, voy con el siguiente término, denme un segundito acá, ok, 3i por 4, pues esto me va a dar 12i positivo, y 3 por 5, 15, y esto me va a dar 15 por i al cuadrado. ¿Qué es lo interesante acá y que no habíamos discutido? Fíjense, i es raíz cuadrada de menos 1. Entonces, si yo elevo esto al cuadrado, pues me va a dar que i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Sí? O sea, este es el único número que al elevarlo al cuadrado me da menos 1. Entonces, Z5 va a ser igual a 8. Fíjense, 10i
más 12i, pues me va a dar 22i, 22i, y 15 por i al cuadrado, entonces me va a quedar 15 por menos uno. O sea, esto va a ser igual a 8 más 22i menos 15. Y 8 menos 15 me va a dar menos 7. O sea que esto es 22i menos 7. Y este es igual a z5. Entonces no sé si alcanzan a ver, pero la multiplicación de dos números complejos me da otro número complejo, al igual que la suma. Voy a anotarlo acá completo. La suma, resta y multiplicación de números complejos da otro número complejo. Listo. Entonces ya sabemos sumar, restar y multiplicar números complejos. ¿Qué pasa ahora con la división? Bueno, la división también es un factor importante acá. Entonces fíjense, z1 es 2 más 3i y z2 conjugado es 4 más 5i, ¿cierto? División. Vamos a ponerle acá. División de números complejos. Y fíjense en algo. Bueno, este es z5, a esta operación la voy a llamar z6. O sea, básicamente z6 va a ser igual a z1, que es 2 más 3i, dividido el complejo conjugado de z2, que es 4 más 5i. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, esos números pues no los puedo dividir así. Y acá es donde entra a jugar un papel muy importante el complejo conjugado. ¿Por qué razón? Porque resulta que si yo multiplico un número por su complejo conjugado, eso me va a dar un número real, ¿sí? Y yo necesito que el denominador acá sea real, porque dividir entre un número complejo no se puede. Pero si yo hago que este denominador sea un número real, entonces me va a funcionar. Y fíjense en lo siguiente. El complejo conjugado de z2 es igual a 4 más 5i. ¿Y qué pasaría si yo les dijera, venga, saquemos el complejo conjugado de z2, o sea, el conjugado del conjugado? El conjugado del conjugado sería 4 menos 5i y vuelve a ser z2. O sea, z2 barra es el complejo conjugado de z2, pero z2 es el complejo conjugado de z2 barra. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que voy a multiplicar por el complejo conjugado del denominador. Es decir, esto me va a quedar 4 menos 5i. Pero para que no se me altere, voy a multiplicar también. Si voy a dividir y voy a multiplicar, lo que estoy haciendo es multiplicando por uno. Entonces esto no se me va a alterar. ¿Sí? Fíjense que si yo multiplico y divido por la misma cantidad, no se me debería alterar la fracción. Y fíjense lo que va a pasar. Arriba me va a quedar una multiplicación y abajo también me va a quedar una multiplicación. Y si ustedes se dan cuenta acá, lo que va a pasar es que yo al multiplicar, ¿sí? Término a término, entonces me va a quedar 2 por 4, 8. 2 por 5, 10i, pero negativo. 3 por 4, 12 positivo, 12i. Y 3 por 5, 15 negativo, i al cuadrado, ¿cierto? Porque aquí hay un i y acá hay otro i. Y abajo, ¿qué nos va a quedar? 4 por 4,
16 positivo. 4 por menos 5, menos 20i. 5 por 4, 20 positivo i. Y 5 por 5, 25 negativo y al cuadrado. Y fíjense lo que pasa. Cuando yo multiplico un número por su complejo conjugado, la parte imaginaria se me anula, porque esto es un cuadrado perfecto. Entonces esto se me va a anular. Y esto va a ser muy interesante porque entonces fíjense que me va a quedar que esto es un número real. ¿Por qué es un número real? Porque acuérdense que i al cuadrado es menos 1. Entonces acá me va a quedar 8 menos 10i más 12i me va a dar más 2i menos 15 por menos 1, que es i al cuadrado, dividido 16 menos 25 por i al cuadrado, que es menos 1. Entonces me va a quedar que z6 va a ser igual a 8, fíjense, menos por menos da más, entonces esto da más 15 y 8 más 15 da 23. 23 más 2i dividido 16 más 25. 16 más 25 me debería dar como 41. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el denominador me dio un número entero, por eso necesitamos el complejo conjugado. Entonces, esto es lo mismo que tener 23 41avos más 2 41avos de i. Y este es z6. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero la multiplicación, perdón, la división de dos números complejos me da otro número complejo, ¿sí? ¿Y qué pasaría en el caso, por ejemplo, si yo tuviera z8 igual a 9? Bueno, no, ahorita les voy a contar esto. No me voy a adelantar, no voy a spoiler. Entonces ya saben cómo hacer una división, siempre multiplicando por el complejo conjugado. Bien. ¿Qué es lo interesante de los números complejos? Pues resulta que los números complejos se pueden representar gráficamente. Se pueden representar en un plano donde el eje X representa la parte real y el eje Y representa la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la parte imaginaria no incluyo la i, solamente incluyo los números, pero los números complejos se pueden representar gráficamente así, ¿cierto? Entonces, 5 más 3i es lo mismo que tener 5 unidades en la parte real. 5 más 3i es lo mismo que tener 5 unidades en la parte real. 5 unidades reales y 3 unidades imaginarias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los números complejos se pueden representar en un plano cartesiano utilizando esta representación que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Y los números reales corresponden al eje este real, ¿sí? Donde la parte imaginaria vale cero. Entonces, yo podría calcular el módulo o la magnitud de un número complejo. ¿Por qué? Porque el módulo, si ustedes se acuerdan por Pitágoras, se define como la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Entonces todos los números complejos tienen un módulo y yo podría calcular la magnitud de estos números complejos. Por ejemplo, la magnitud de 5 más 3i es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más, ojo, miren acá, es la parte imaginaria, 3 al cuadrado, sin la i, ¿sí? Porque en el eje imaginario se desplazó 3 unidades. Y esto me va a dar igual a la raíz cuadrada de 25 más 9, y esto es igual a la raíz cuadrada de 34. La magnitud de 2 más 2i. Esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4. Y esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 8.
La magnitud de 3 más i. Esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más 1, que acompaña aquí a la i al cuadrado, que es 1, y esto es igual a la raíz de 10. Entonces fíjense que todos los números complejos tienen una magnitud y me permite a mí clasificarlos más grandes o más pequeños. Muy importante, acuérdense que la parte A representa la parte real del número complejo y la parte B representa la parte imaginaria del número complejo. Entonces, si yo tuviera un número, por ejemplo, z igual a 8, significa que su parte real es 8 y su parte imaginaria es 0. Por eso es que en el conjunto de los números uno siempre tiene que el conjunto más grande de los números es los números complejos, y los números complejos tienen a los reales y a los imaginarios. Si ustedes se dan cuenta, la representación real de los números complejos hace que yo pueda representar esto como un vector que tiene un ángulo y tiene una magnitud asociada, ¿sí? Tiene una magnitud asociada. Entonces, yo puedo jugar con eso. ¿Cómo puedo jugar con eso? Por ejemplo, representándolos de forma trigonométrica. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, este A que ustedes ven acá, A representa el cateto adyacente y B representa el cateto opuesto. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo a este número de acá, ¿sí? Voy a llamar al módulo R y al ángulo alfa, como está acá. Entonces el módulo de A más B por I va a ser igual a R, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, nosotros podíamos expresar el seno de alfa como el cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto, que es B, dividido la magnitud, que es R, ¿cierto? Esta magnitud de acá, esta longitud desde acá hasta acá es R. O podría definir el coseno de alfa como el cateto adyacente, que es A, dividido la hipotenusa, que es R. Y de acá, pues podría sacar, por ejemplo, que B es igual a R por el seno de alfa. Y podría sacar que A es igual a R por el coseno de alfa. Fíjense que paso este R acá a multiplicar, paso este R acá a multiplicar y obtengo estas relaciones. Y fíjense que esto me permite escribir los números complejos eh, de forma trigonométrica, que es la expresión que está acá, ¿sí? Y hay una forma de llevar esto aún más interesante y ya se las voy a explicar. Pero para explicarles eso, necesito contarles algo que puede ser que algunos de ustedes lo sepan y otros no. Los que ya lo sepan me disculpan. Y es lo que se conoce como la serie de Taylor. La serie de Taylor, al igual que la serie de Fourier, es una forma matemática de representar funciones. Pero la serie de Taylor comienza con n desde cero hasta infinito y se define con este f enésimo de a sobre n factorial, donde este f enésimo de a es la enésima derivada de la función evaluada en el punto A. Entonces yo agarro la función, la derivo n veces, donde acuérdense que n es un contador. N toma valores de cero, uno, 2, 3 hasta infinito, ¿sí? N factorial representa el factorial de n y x menos a la n es el término polinómico que desplaza la aproximación del centro en A. Y n, acuérdense que toma diferentes valores. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido acá. Voy a tomar la función f de x igual a Euler a la x, ¿sí? Y voy a tomarla centrada en cero. ¿Qué significa centrada en cero? Pues que a vale cero, ¿cierto?
Entonces f de x en la serie de Taylor va a ser simplemente la sumatoria con n desde cero hasta infinito de la derivada enésima evaluada en cero, ¿sí? En a, sobre n factorial multiplicado por x menos cero a la n. Y acá lo interesante es que, fíjense, n empieza en cero, o sea, si yo hago la derivada cero evaluada en cero, es lo mismo que agarrar la derivada cero, pero la derivada cero de una función es la misma función. Y acá evaluada en x igual a cero, ¿sí? Y esto me va a dar igual a e a la cero, que va a ser igual a uno. Entonces, el primer término de esta serie va a ser igual a uno. El segundo término, f' de cero, va a ser igual. ¿A qué es igual la derivada de Euler a la x? Pues la misma Euler a la x, ¿cierto? Pero ahora evaluada en x igual a cero, que es este de acá. Y esto va a ser igual a e a la cero, y esto va a ser igual a uno. Y la segunda derivada en cero, pues va a ser lo mismo, porque la segunda derivada de Euler a la x es Euler a la x, evaluada en x igual a cero. Esto va a ser igual a Euler a la cero y esto va a ser igual a uno. En conclusión, todos estos términos de acá van a ser uno, independiente del valor de n en la serie. Entonces esto va a ser fácil. Y vamos a reemplazar el resto de términos. Entonces esto me va a quedar que f de x, Euler a la x, evaluada en series de Taylor, va a ser igual a la sumatoria con n desde cero hasta infinito de f de n a la cero, pues ya dijimos que era uno, independiente del valor de n, dividido n factorial, multiplicado por x a la n, porque este cero pues ni pinta ni colorea. Entonces esto nos va a dar igual, ¿sí? A la sumatoria con n desde cero hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Y esto va a ser igual a Euler a la x. En otras palabras, si yo empiezo a reemplazar, Euler a la x va a ser igual a x a la cero sobre cero factorial, más x a la uno sobre uno factorial, más x a la 2 sobre 2 factorial, más x a la 3 sobre 3 factorial, y así sucesivamente. X a la cero es uno, cualquier número elevado a la cero es uno, y cero factorial es uno. X a la uno es uno y 1 factorial es uno. Acuérdense que 2 factoriales 2 por uno, 3 factoriales 3 por 2 por uno y así sucesivamente. Entonces, la serie de Taylor de Euler a la x viene dada por esta expresión que está acá, que sería uno más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos otra forma de escribir Euler a la x, pero en suma de polinomios de acuerdo a la serie de Taylor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular para coseno de x centrada en cero, ¿sí? Vuelve y juega. Miren este truco, lo maravilloso. Si yo tengo que f de x es igual al coseno de x, ¿sí? Esta va a ser la derivada cero de la función, o sea, sin derivar. Derivada cero es la función sin derivar, va a ser coseno de x. Ahora hagamos f' de x, pero cuando vale cero. ¿Sí? Bueno, f0 va a ser coseno de cero. Acuérdense que el coseno de cero nosotros dijimos que era igual a uno. F' de cero va a ser la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno de x, pero evaluada para x igual a cero. Y seno de cero pues es cero. Y la segunda derivada es, la derivada de coseno es menos seno. La derivada de menos seno es menos coseno de x evaluada para x igual a cero. Y esto va a ser igual a menos uno. La tercera derivada evaluada en cero, o sea, la derivada de menos coseno, me va a dar menos seno de x evaluada en x igual a cero.
y esto va a ser igual a cero. Entonces no sé si se dan cuenta, pero cuando la derivada es impar, primera derivada, tercera derivada, quinta derivada, siempre nos va a dar cero. Y cuando sea par, 0, 2, 4, nos va a dar uno. En este caso, nos va a dar uno. Voy a verlo acá. Bien, que esto nos va a dar igual a uno. Esto nos va a dar uno menos uno y f cuarta, se los voy a mostrar acá, f cuarta de cero va a ser igual a la derivada de menos seno. A ver, perdón. Esto es derivada de menos coseno, no, esto va a dar positivo, más seno. ¿Sí? Derivada de seno va a ser igual a coseno de x, evaluada en x igual a cero. Y fíjense que este me va a dar uno. Entonces el primero me da uno menos uno y uno. ¿Sí? Entonces la serie de Taylor para el coseno de x va a ser igual a la sumatoria con n desde cero hasta infinito de f derivada en cero sobre n factorial por x a la n. Acuérdense que está centrada en cero, o sea que a vale cero, ¿sí? Acá, en este caso. Y coseno de x nos va a quedar que va a ser igual a qué. Entonces, cuando n vale cero es el primer término, que va a ser uno sobre cero factorial por x a la cero. Más el segundo término, la primera derivada, cuando n vale uno esto nos va a dar cero. Más el siguiente término, la segunda derivada, que es menos uno dividido. Cuando n vale 2 acuérdense que estamos en la segunda derivada, 2 factorial sobre x al cuadrado. Más el tercer término, ya vimos que nos va a dar cero. Más el cuarto término, ya vimos que nos va a dar uno sobre 4 factorial por x a la 4, más así sucesivamente. Entonces el coseno de x en series de Fourier se puede escribir como x a la 0 es 1 y 0 factorial es 1, esto es 1 más 0, bueno, aquí queda menos x al cuadrado sobre 2 factorial, 0 este término y me queda este, más x a la 4 sobre 4 factorial, a ver si adivinamos el siguiente. 1 menos más, aquí seguiría menos, 2, 4, entonces aquí seguiría x a la 6, dividido 6 factorial, más x a la 8 sobre 8 factorial y así sucesivamente. ¿Sí? Mírenlo aquí abajo. Más menos y así sucesivamente. Entonces el coseno se puede escribir en series de Taylor así de esta forma. Y lo mismo podemos hacer con el seno. Entonces miren lo que va a pasar con el seno. Para n igual a cero, para n igual a cero, la derivada cero de la función evaluada en a, que acuérdense que a vale cero, va a ser igual a el seno de cero y esto va a ser igual a cero. Para n igual a 1, la primera derivada en cero va a ser igual. La derivada de seno es coseno. Y ahora sí, evaluamos en cero, coseno de cero es 1. Para n igual a 2, la segunda derivada evaluada en cero va a ser igual. La derivada de coseno es menos seno de cero. Y esto va a ser igual a cero. Para n igual a 3, la tercera derivada. La tercera derivada va a ser la derivada de menos seno, que es menos coseno de cero. Y esto va a ser igual a menos 1. Para n igual a 4, la cuarta derivada va a ser igual a la derivada de coseno, es seno, menos seno, pero pues menos por menos da más, entonces da seno de cero y esto es igual a cero. Entonces no sé si se dan cuenta, pero a diferencia de la anterior, aquí los pares 0, 2, 4 van a dar 0 y los impares van a dar 1. Entonces la serie de Taylor de seno de x
va a ser igual a la sumatoria con n desde cero hasta infinito de la función de seno derivada en cero sobre cero factorial, perdón, sobre n factorial, n si toma valores, por x a la n, porque acuérdense que la a vale cero cuando me dice que está centrada. Entonces, el seno de x va a ser igual. Cuando n vale cero, este de acá, la función vale cero. Más, cuando n vale 1, la función, la derivada vale 1. 1 sobre 1 factorial por x a la 1. Más, cuando n vale 2, da 0. Más, cuando n vale 3, da menos 1. Pues acá sería menos 1 por x a la 3 dividido 3 factorial. Más n igual a 4 da 0 y así sucesivamente. Entonces el seno de x es igual a 0, acá me queda 1, me queda x, más, no menos, menos x a la 3 sobre 3 factorial. Entonces no sé si lo pillan acá eso. Más, menos, aquí sigue más 1, 3, seguiría x a la 5 sobre 5 factorial, menos x a la 7 sobre 7 factorial y así sucesivamente. Y esta es la serie de Taylor para el seno. Mírenla acá. ¿Sí? Entonces ya tenemos la expresión de seno y coseno. Yo sé que esto a ustedes suena muy raro, pero les voy a mostrar un codiguito acá que hice con MATLAB en el cual, miren, vamos a hacer una visualización de seno de x utilizando las series de Taylor. Entonces voy a definir x desde menos 2pi hasta 2pi, le voy a poner 1000 puntos y voy a definir la función y igual a seno de x. Esta va a ser la función real. Y luego voy a graficar la serie de Taylor con un término, con 3 términos, con 5 términos, con 10 términos y con 29 términos para que ustedes vean cómo se va aproximando a medida que n tiende a infinito. Lo mismo que pasa con las series de Fourier en diferentes colores, rojo, verde, azul, etcétera. Y acá meto el código para las series de Taylor. Entonces voy a llamar y Taylor a esto que está acá, que sería menos 1 a la k por x a la k elevado a las 2k más 1 sobre el factorial, que sería una forma simplificada de ver esta serie de senos que acabamos de ver. Y miren lo que va a pasar cuando yo le doy correr a este programa. Él me va a entregar la gráfica negra, es la función seno. Mirenla acá, la negra. Esta es seno, normal, ¿cierto? La roja es la serie de Taylor con un término. Entonces, si yo agarro la serie de Taylor con n igual a un término nomás, pues me va a dar una línea recta, ¿cierto? Que sería seno de x igual a x. O sea, si yo me olvido del resto de términos. Y si ahora pongo 3 términos a la serie, me va a dar un polinomio de grado 3. Mírenlo acá, que es esta verdecita. ¿Sí? ¿Y por qué me va a dar un polinomio de orden 3? Porque fíjense que sería x menos x al cubo sobre 3 factorial, solamente sería esa función. ¿Qué pasa ahora si le pongo 5 términos? Me da la azulita, es un polinomio de orden 5, ese está acá, miren. Pum, tum. Y ese polinomio de orden 5, ¿sí? Me daría los 3 primeros términos de la serie de Taylor. Ahora, ¿qué pasa si le doy eh, un polinomio de orden 10? ¿Sí? Agarro los primeros 10 términos de la serie, miren, es esta de colorcito magenta, que se ajusta un poquito mejor. Y si le doy 29 términos, miren, es la azulita, y no sé si ven acá, pero la azulita y la negra están iguales. La serie de Taylor converge a la función seno perfectamente. Entonces es algo maravilloso ahí para ver esto. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. ¿Por qué les quería contar esto? Bueno,
Básicamente porque ahora quiero que calculemos la serie de Taylor para Euler a la i por x. E a la i x es una función compleja, ¿cierto? Y ya sabemos que la serie de Taylor para e a la x es esta expresión que está acá, que fue la que calculamos ahorita. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tomar esa serie de Taylor de e a la x y la voy a multiplicar por i, donde esté la x. Entonces, fíjense, el primer término es 1, sigue siendo 1, no tiene x. Más el segundo término es x, pero ahora lo voy a reemplazar por x por y. Va a ser x por y. Más el siguiente término es x al cuadrado sobre 2 factorial. Entonces no voy a poner x al cuadrado, voy a poner x por y al cuadrado sobre 2 factorial. Más el tercer término, x a la 3 sobre 3 factorial. Entonces acá va a ser x por y a la 3 sobre 3 factorial. Más x a la 4, o sea, va a ser x por y a la 4 sobre 4 factorial y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Entonces lo que va a pasar acá es que Euler a la i por x, la unidad imaginaria, va a ser igual a 1 más x por y más x al cuadrado sobre 2 factorial por y al cuadrado más x al cubo por y al cubo sobre 3 factorial más x a la 4 por y a la 4 sobre 4 factorial y así sucesivamente. ¿Qué es lo interesante? Bueno, con y no hay nada interesante, pero y al cuadrado, acuérdense que es igual a menos 1. Y a la 3, ¿qué sería igual? Y a la 3 es lo mismo que tener y al cuadrado por y. Y al cuadrado es menos 1 por y. Entonces, y al cubo es lo mismo que tener menos y. Y a la 4, y a la 4, ¿qué es este? Y a la 4 es lo mismo que tener y al cuadrado por y al cuadrado. O sea, esto va a ser igual a menos 1 por menos 1. Y esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, y al cuadrado es menos 1, y a la 4 es 1, y a la 6 ¿a qué sería igual? Siguiendo esta lógica, menos 1, 1 sería menos 1, y a la 8 sería 1. Y en la lógica de los impares, y a la 3, bueno, y a la 1 es sí, y a la 3 es menos sí, y a la 5 ¿qué sería? Y a la 5 sería más sí, menos sí, más sí. Y a las 7 sería menos i y así sucesivamente. Entonces, lo interesante acá es ver cómo estos términos se van a ir intercalando, es decir, Euler a la ix va a ser igual a 1 más xi y al cuadrado dijimos que era menos 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial, x a la 3 dijimos que era menos i, entonces esto va a ser menos x a la 3 por i sobre 3 factorial. X a la 4 dijimos que era más 1. Entonces esto va a ser más x a la 4 sobre 4 factorial. X a la 5 dijimos que iba a ser más i. Entonces esto va a ser más x a la 5 por i sobre 5 factorial y así sucesivamente. Entonces lo que nos va a quedar es algo como esto. Fíjense en lo siguiente. Ya sabemos, Euler a la ix va a ser igual a 1 más x menos x al cuadrado sobre 2 factorial menos x a la 3 por i sobre 3 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial más x a la 5 i sobre 5 factorial y así sucesivamente. Entonces, bueno, voy a escribir más términos para mostrar, pero no sé si se dan cuenta. Más, menos, menos. Más, menos, menos. Y así se va dando esto seguidamente.
Entonces, bueno, x a la 5 sobre 5 factorial, o sea que aquí vendría menos x a la 6 sobre 6 factorial, menos x a la 7i sobre 7 factorial, más x a la 8 sobre 8 factorial, más x a la 9i sobre 9 factorial y así sucesivamente. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar los términos reales. Entonces voy a agarrar la parte real de Euler a la i por x. Si yo agarro la parte real de Euler a la ix, fíjense que va a ser 1 más... Ah, este es xy. Sí, perdón. Este es xy. Sí, 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 es xy. 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial, que sería este término de acá, más x a la 4 sobre 4 factorial, menos x a la 6 sobre 6 factorial, más x a la 8 sobre 8 factorial. Y si yo agarro la parte imaginaria de Euler a la i por x, esto es lo mismo que tener xy, o sea, la parte imaginaria es lo que tiene la i, o sea, va a ser x, va a ser x a la 3 menos x a la 3 sobre 3 factorial, más x a la 5 sobre 5 factorial, menos x a la 7 sobre 7 factorial, más x a la 9 sobre 9 factorial. ¿Y qué es lo que pasa? No sé si ustedes alcanzan a ver, pero la parte real de Euler a la ix es 1 menos x cuadrado sobre 2 factorial, que es este de acá, más x a la 4 sobre 4 factorial, que es este de acá, menos x a la 6 sobre 6 factorial, o sea, es coseno de x. O sea, la parte real de Euler a la ix es lo mismo que tener coseno de x expresado en series de Taylor. Y la parte imaginaria es x, mírenlo acá, x a la 3 sobre 3 factorial, x a la 5 sobre 5 factorial, menos x a la 7 sobre 7 factorial, así sucesivamente. O sea que la parte imaginaria es seno de x. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero escribir Euler a la ix es lo mismo que tener en la parte real coseno de x en series de Taylor más seno de x en la parte imaginaria, o sea, multiplicado por i. Y aquí sale el teorema de Euler de los números complejos. Y es que un número complejo, Euler a la i algo, es igual a un coseno más un seno multiplicado por i. Y esta es la propiedad interesante. ¿Por qué va a ser interesante? Porque nosotros escribimos las series de Fourier en términos de senos y en términos de cosenos. Entonces eso es lo que vamos a trabajar. O sea, todo lo que acabamos de hacer era para llegar a demostrarles este término de acá, de Euler a la ix es igual a coseno de x más i por el seno de x. Y acá sale una identidad muy interesante. Y es que el coseno de alfa se puede escribir como la suma de dos Euler complejos. ¿Pero dónde sale esto? Bueno, muy fácil, miren. Euler a la i alfa, ya vimos que es lo mismo que tener coseno de alfa más i por el seno de alfa. ¿A qué sería igual Euler a la menos i alfa? Fíjense que Euler a la menos i alfa es el complejo conjugado de Euler a la i alfa. Y esto va a ser igual a coseno de alfa y en la parte imaginaria le ponemos un signo menos. ¿Sí? Porque ese es el complejo conjugado. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo sumo estos dos números? Si yo sumo estos dos números, sumo las partes reales, me va a dar dos veces el coseno de alfa. Y fíjense qué va a pasar con la parte imaginaria. Se van a restar y son exactamente iguales. O sea, esto me va a dar cero. Y esto va a ser igual a Euler a la i alfa más Euler a la menos i alfa. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 2 coseno de alfa. Y si yo paso este 2 acá a dividir, pues me va a quedar que el coseno de alfa
va a ser igual a Euler a la I alfa más Euler a la menos I alfa dividido 2, que es esto mismo que está acá, ¿sí? Y lo mismo lo puedo hacer para el seno. O sea, yo el coseno y el seno los puedo expresar como Eulers complejos, ¿sí? Fíjense que acá va a ser Euler a la I alfa, que va a ser igual a coseno de alfa, más I seno de alfa, y Euler a la menos I alfa, que es el complejo conjugado, pues va a ser coseno de alfa menos I por el seno de alfa. Y si yo ahora resto estos dos números, no los sumo, los restos, fíjense que coseno menos coseno, pues me va a dar cero. Y seno de alfa menos y seno de alfa, este menos y este menos se multiplican, da un más, o sea, esto me va a quedar más dos veces y por el seno de alfa. Y esto va a ser igual a Euler a la I alfa menos Euler a la menos I alfa. Entonces fíjense que este 2i lo puedo pasar a dividir y de acá me va a quedar que el seno de alfa se puede expresar como la resta de Euler a la I alfa y Euler a la menos I alfa dividido 2i. Entonces ya tengo dos formas complejas de expresar el seno y el coseno. Y esto va a ser muy importante para la clase del jueves, donde vamos a ver cómo vamos a utilizar esto con las series de Fourier para encontrar una expresión de series de Fourier mucho más compacta y mucho más pequeñita. Y nos va a acercar cada vez más a la eh, transformada de Fourier. Entonces, bueno, chicos, con eso ya estamos. Espero que hayan entendido. Si tienen dudas, anótenlas, por favor, tomen sus apuntes y nos vemos en clase para hacer el ejercicio. Nos vemos. Chao, chao.